Ustedes ya lo vieron, ayer se conmemoró el Día Internacional del Trabajador. Hubo distintas actividades, algunas de ellas incluyeron a representantes del gobierno. De hecho, el día sábado participó el presidente en una reunión de la Central Unitaria de Trabajadores. Y comienza una semana además muy importante porque se empieza a discutir el aumento del salario mínimo. Vamos a conversar acerca de esto con la diputada de Convergencia Social, Gael Llomas. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Hola, buen día. Bien, gracias. Bueno, comienza hoy la discusión de este proyecto de ley de aumento del salario mínimo. ¿Cómo se recibe en la Cámara? ¿Cuál es la perspectiva con respecto a la tramitación que va a tener y la rapidez con que pudiera aprobarse en definitiva para que se produzca este aumento en una primera instancia de 30.000 pesos? Bueno, creo que este aumento salario mínimo tiene dos elementos que me parecen sumamente importantes. El primero es que es el aumento más sustantivo en términos económicos en 25 años que podamos haber logrado en el salario mínimo de las y los trabajadores, y también con una perspectiva que tiene que ver con alcanzar un objetivo que es superar la línea de la pobreza, porque en el fondo cuando uno habla del salario mínimo es el salario que se ganan con el valor de su esfuerzo, del trabajo, las y los trabajadores, ¿cierto? Y que a pesar de estar trabajando jornada completa a fin de mes, ni siquiera alcanza para superar la pobreza. Y ese es un objetivo que nos hemos trazado también y por lo mismo estamos avanzando para llegar a ello durante el periodo. Y eso tiene que ver con este aumento de 380.000 pesos en esta primera pasada y luego, ¿cierto?, de 400.000 pesos para terminar el año. Entonces, en eso al menos yo quería rescatar ese elemento. Y el segundo tiene que ver con el subsidio a las pymes, entendiendo que debe haber un trato diferenciado por parte del Estado. Las pymes no es lo mismo que una gran empresa, no existen las mismas condiciones para poder alcanzar a pagar cierto salario mínimo. Sabemos además que han estado muy complicadas con lo que dejó de consecuencia la pandemia y por lo mismo era necesario también marcar este hito de apoyo, de subsidio a las pymes para poder pagar este salario mínimo, lo cual en realidad es distinto a la forma de abordar por parte del gobierno en la relación con las pymes si uno ve en los años anteriores. Se subía el salario mínimo, pero no se subsidiaba a las pymes. Y en esto al menos creo que son dos elementos sumamente importantes y que yo creo que deben ser recogidos en el debate en el Congreso y así avanzar rápidamente para poder alcanzar, ¿cierto?, el salario mínimo comprometido hacia la ciudadanía. Diputada, dentro de los compromisos también del gobierno está en llegar a los 500.000 pesos cuando termine el mandato de Gabriel Boric. Ahora, ayer en la conmemoración del Día del Trabajador, la CUT dijo que espera llegar a los 500.000 pesos incluso mucho antes de estos 4 años. Ustedes, como parte del oficialismo, ¿ven eso posible como una opción real, entendiendo también, por otro lado, las condiciones económicas que afectan a nuestro país? O sea, creo que el objetivo es el mismo. Nosotros queremos alcanzar, llegar al salario mínimo que el salario mínimo alcance los 500.000 pesos, que es lo comprometido en el programa y tiene esta visión de superar la línea de la pobreza lo antes posible. Si existen las condiciones económicas para lograrlo, obviamente vamos a hacer todo lo posible para cumplir ese objetivo lo antes que nos permita también las condiciones económicas. ¿Cómo va a aplicarse el subsidio a las pequeñas y medianas empresas? ¿Cuál es el mecanismo que se va a utilizar de acuerdo con el proyecto del gobierno? Bueno, el mínimo, ¿cierto?, que se va a pagar son 22.000 pesos por trabajador. Y ahí también se va a hacer una diferencia según la condición económica que tenga la pyme. En las pymes también podemos hacer diferenciación según el nivel de ventas de utilidades que pueda tener esa pyme. Están las pequeñas, están las medianas, no es lo mismo también, entonces va a ir disminuyendo, ¿cierto?, gradualmente, pero lo mínimo que se va a pagar por trabajador son 22.000 pesos y ese aporte lo entrega directamente el Estado a la empresa, ¿cierto? No pasa como se hizo con otros mecanismos hacia el trabajador, porque es la manera también de diferenciar el trato entre la gran empresa, que sí puede tener condiciones para pagar este aumento en el salario mínimo, y las pequeñas y medianas empresas. Y además se va a calcular en el fondo respecto al aumento que implica la disminución, ¿cierto? Que se hace un cálculo para que en el fondo se considere que el empleador debe pagar el aumento que implicaría sumar, ¿cierto?, el costo de la inflación en el salario mínimo, reajustarlo,
y el reajuste que sume más arriba es lo que va a pagar el Estado subsidiando, como decía, 22.000 pesos la suma mínima que va a costear el Estado. Ahora, diputada, está también este subsidio a la canasta básica de alimentos. Desde sectores de la oposición han dicho que es insuficiente. Hablan, por ejemplo, de rebajar el IVA de algunos alimentos, también del impuesto específico a los combustibles e incluso de un IFE focalizado. ¿Creen ustedes desde el oficialismo que eso puede ampliarse también? ¿Y consideran que es poco este subsidio? Creo que efectivamente hay, todas las necesidades económicas no se van a costear, ¿cierto?, con este subsidio. Yo creo que de eso no hay duda. Por lo mismo, el gobierno también está comprometiendo otras medidas y proyectos de ley que van a ingresar durante esta semana. Y hay un debate abierto que creo que es importante también que los y las parlamentarias podamos abrirlo y también desarrollarlo, ¿cierto?, en el Congreso, y que tiene que ver con cómo logramos hacernos cargo del aumento del costo de la vida. La inflación tiene repercusiones en los servicios básicos, ¿cierto?, que son elementos que quedan obviamente no resueltos con esta discusión, y creo que es importante también avanzar. Eso no quita que este proyecto, lo sustantivo que tiene que ver con el aumento del salario mínimo y también con el subsidio a las pymes, sea un proyecto que debe avanzar, ¿cierto? Entonces, en paralelo a ello, creo que es importante hacernos cargo, como te decía, por ejemplo, de un tema súper importante que es el aumento en el costo del gas licuado. Ese es un tema que sé que está trabajando el gobierno. Van a haber anuncios al respecto. De hecho, el día de hoy también desde el Ministerio de Energía y también el presidente de la República se van a hacer cargo de algunos de estos temas que creo que son sumamente relevantes y obviamente no se resuelven con el salario mínimo y quedan pendientes. Bueno, vamos a quedar entonces atentos a esos anuncios y también, por supuesto, a la tramitación del proyecto en la Cámara de Diputados. Diputada Karen Yomas, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele 3 AM. Buenos días. Gracias a ustedes, que estén bien. Buenos días. Buenos días.